es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Acompáñanos todos los martes a las 9 p.m. Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Iglesia El Camino RD. Ingresa a nuestro canal de YouTube, Iglesia El Camino RD. Suscríbete y da like. Dios te bendiga. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. Qué bueno es adorar, qué bueno es que están con nosotros por aquí, por su canal de la Iglesia El Camino RD en YouTube. Sean todos bienvenidos a su programa Bueno es Adorar. Aleluya, qué bueno que están con nosotros hoy como cada martes a las 9 de la noche por acá. Bienvenido, hermano Danilo Santos, ¿cómo está? Bien, gracias, Eliezer. Dios te bendiga, igual que a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan cada martes en esta su entrega. Bueno es adorar, porque efectivamente bueno es adorar, y ese es el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y no solamente a nosotros, sino toda su creación tiene no solamente una invitación, sino un compromiso de adorar a Dios. Así que damos gracias al Señor por este gran privilegio que nos da en este martes de estar por nuestro canal de YouTube de nuestra iglesia El Camino RD, que podemos entrar a sus hogares a través de esta vía. Así que esperamos en el Señor que Él le bendiga a cada uno de ustedes juntamente con sus familiares, y que esta entrega sea beneficiosa y provechosa para cada uno de nuestros oyentes, hermano Eliezer. Así es, qué bueno. Señores, si quédense con nosotros por aquí, porque luego de esta pausa musical y de la oración que tenemos, pues vamos con la invitada de la noche. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, una salmista que nos ha deleitado con sus canciones, que la hemos escuchado aquí en el programa en múltiples ocasiones. Así que si quieres saber de qué se trata, quédese con nosotros, y luego de la pausa entonces entramos al tema de hoy. Recuerden que estamos finalizando la serie de los muros de Jericó, el poder de la alabanza, cómo a través de la alabanza se caen muros en nuestras vidas. Así que vamos de inmediato a orar y a presentar al Señor lo que vamos a hacer en esta noche. Padre, gracias te damos. Muchas gracias te damos, Dios, por tu misericordia, por tu paz, por tu amor. Gracias, Señor, por lo que haces a cada momento en nuestras vidas. Mira, Dios, te damos gracias porque tú bendices a cada uno de los oyentes que están conectados aquí en esta hora y los que se van a conectar más adelante a ver este programa. Muchas gracias te damos por tu amor, tu misericordia, por tu paz, porque tú cuidas de nosotros, porque tú velas por tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que cada tema, cada palabra que sea soltada aquí en esta noche quede en los corazones de una manera especial, que las personas puedan recibir, Dios mío, algo especial en su corazón de parte del Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre santo de Jesús. Amén. Aleluya. Así que de inmediato vamos entonces con nuestra pausa musical, y al regreso pues seguimos con ustedes con el tema de la noche. Adelante.
todas las bendiciones de mi vida. Lo que el Señor me ha dado es tan grande, su presencia es incomparable. ¿Qué puedo decir si tú estás aquí? Solo quiero postrarme, rendirme ante ti. Eres la razón de mi adoración. Te ofrezco mi voz, mi mejor canción. Me basta tu presencia, más que cualquier tesoro en esta tierra, más que cualquier tesoro en esta tierra. Me basta tu presencia, más que cualquier tesoro en esta tierra, más que cualquier tesoro en esta tierra. Cuando estuve sola, tú estuviste ahí. Cuando estuve enferma, tú me sanaste. Tú me rescataste, me liberaste de caer. Cuando estuve a punto de morir, tú me diste vida y me la diste en abundancia. Quisiera resumir en estas líneas todas las bendiciones de mi vida. Lo que el Señor me ha dado es tan grande, su presencia es incomparable. ¿Qué puedo decir si tú estás aquí? Solo quiero postrarme, rendirme ante ti. Eres la razón de mi adoración. Te ofrezco mi voz, mi mejor canción. Me basta tu presencia, más que cualquier tesoro en esta tierra, más que cualquier tesoro en esta tierra. Me basta tu presencia, más que cualquier tesoro en esta tierra, más que cualquier tesoro en esta tierra. Cuando estuve sola, tú estuviste ahí. Cuando estuve enferma, tú me sanaste. Tú me rescataste, me liberaste de caer. Cuando estuve a punto de morir, tú me diste vida y me la diste en abundancia. Me basta tu presencia, más que cualquier tesoro en esta tierra, más que cualquier tesoro en esta tierra. Me basta tu presencia, más que cualquier tesoro en esta tierra, más que cualquier tesoro en esta tierra. Cuando estuve sola, tú estuviste ahí. Cuando estuve enferma, tú me sanaste. Tú me rescataste, me liberaste de caer. Cuando estuve a punto de morir, tú me diste vida y me la diste en abundancia. Tu presencia, tu presencia. Aleluya, qué bonita canción, ¿verdad que sí? Y así es, señores, le damos la bienvenida a nuestra invitada de la noche a propósito de esta tremenda alabanza que acabamos de disfrutar con nuestra hermana Raquel Amparo. Así que bienvenida, hermana Raquel, ¿cómo está?
Amén, amén. Gracias, gracias por invitarme. De verdad que para mí es un placer volver a compartir con ustedes, esta vez de manera virtual, pero qué bueno, compartir de lo que Dios hace en nuestras vidas es maravilloso. Así es, ya hace un tiempo que estuviste con nosotros en la casa, en la Iglesia del Camino, adorando por allá en vivo, ¿verdad? Así que esta noche pues lo hacemos de manera remota, pero con el mismo anhelo de adorar al Señor y hablar de temas que tienen que ver con la alabanza y la adoración. Así que Raquel, Danilo Santos está por aquí también, que él pues va a decirte de qué hemos estado hablando en estos días, algo tan poderoso, Danilo, de qué hemos estado hablando en estos días. Realmente hemos estado o iniciamos hablando del poder de la alabanza y tomamos como ilustración la caída de los muros de Jericó, la forma como accionó el poder de Dios a través de la alabanza que fue evidente en ese momento. El Señor le dijo a Josué que le iba a entregar la ciudad, que le iba a entregar su rey, que le iba a entregar su ejército, pero con el método del Señor, no con el método convencional de los hombres que van a luchar con su propia fuerza y a vencer los obstáculos y a derribar las murallas con sus ejércitos, con sus armas y con su fuerza. Todo lo contrario, el Señor le dijo la manera como debía de ejercer el poder a través de la alabanza. Y la alabanza comienza realmente con la obediencia. Y esto fue lo que hizo Josué, obedeció a Dios, y este es el inicio de la alabanza. El que alaba, el que adora, realmente tiene que estar sometido a el proceso de la obediencia, porque el que adora y el que alaba es más que cantar, es más que manifestar la grandeza de Dios, sino es un modo de vida, es la manera como la persona vive. Y Josué interpretó esto que Dios le había dicho y lo ejecutó con obediencia. Y hermana Raquel, habíamos estado diciendo que en obediencia el pueblo se unió con Josué y dio 7 vueltas como Dios le había ordenado. El pueblo hubiese dicho, pero con una es suficiente, con 2 es suficiente. No, pero Dios había dicho que eran 7 vueltas y que al final de la última vuelta él iba a accionar, pero no con las armas que tenían los ejércitos judíos, sino más bien con el poder de la alabanza. Y los sacerdotes comenzaron y el pueblo también se unió, y fue notorio la alabanza como un muro tan grande, tan bien hecho y con unos ejércitos tan bien preparados, sucumbieron. Y sucumbieron no a un ejército, sino que sucumbieron al poder de la alabanza. Y hemos estado haciendo énfasis en el poder de la alabanza, cómo Dios actúa a través de la alabanza. Y este es un testimonio que nosotros encontramos en el libro de Josué, pero hay múltiples o muchos testimonios en la actualidad de cómo Dios ha estado actuando a través de la alabanza. Y usted, hermana Raquel, más que nosotros sabe eso, de los testimonios de cómo Dios obra a través de la alabanza. Así es,
Algo que también se ve en ese pueblo, aparte de la obediencia, que como usted dice es primordial. No sé si me están escuchando bien. Sí, Okay. sí. Aparte de la obediencia que es primordial, también hubo un pueblo que se unió para obedecer. O sea, había una armonía, había una unidad en hacer lo que Dios había mandado hacer para Él glorificarse. Y cuando ese pueblo fue obediente y en unidad, hizo lo que a veces uno no entiende la forma de Dios obrar, pero no es que entendamos, simplemente es que obedezcamos. Y ha quedado en la historia como esta unión de este pueblo obedeciendo a Dios, como pudo conquistar, destruir lo que estaba oponiéndose a que el pueblo de Dios avanzara. Cuando el pueblo de Dios, hay una canción que dice, cuando el pueblo de Dios alaba a Dios suceden cosas. Y a veces uno lo canta y no se detiene a pensar, cuando el pueblo de Dios se une en un propósito y en adoración a Dios, en una adoración en armonía y en obediencia, nosotros somos testigos de que podemos ver, hemos visto cómo cadenas se rompen, cómo personas han sido liberadas, cómo personas sin siquiera ponerle a alguien las manos, cae y es libre y son transformadas, porque estamos exaltando, estamos invocando el nombre de lo más poderoso que existe en el universo. Entonces, cuando usted invoca ese nombre y lo hace de la manera correcta, hay cosas que van a suceder. Eso no se va a quedar así simplemente, sino que hay una reacción a la acción que nosotros estamos haciendo. Hay una respuesta. Y eso es lo que sucede. Así es, Raquel. Nos gustaría que nos hables de cómo el Señor te ha dado la victoria a través de ese ministerio de alabanza que ha puesto en ti. ¿Desde qué edad estás relacionada con la alabanza? Bueno, yo soy hija de pastores y me crié siempre dentro de la iglesia en lo que es el talento de la música, cantando y siempre en agrupaciones. Pero cuando no todo el que canta adora, ni todo el que toca adora. Cuando uno ya entiende que el talento que Dios te ha dado, esa habilidad, esa capacidad para hacer algo, tú la depositas en las manos de Dios. Entonces, esa habilidad, ese talento ya con la unción del Espíritu, que es la autoridad que te da Dios. Entonces, comienza uno a ver una respuesta de Dios. Cada vez que uno abre la boca, cada vez que tú tocas un instrumento, tú ves la respuesta de Dios obrando. Y eso no es algo que sucedió en mi niñez, ni algo que sucedió de la noche a la mañana, sino es un proceso cuando el instrumento que somos nosotros, el vaso, la vasija, va madurando, va creciendo, va entendiendo que no es un espectáculo, que tú no te paras delante de un público a cantar bonito, sino que tú eres un instrumento en las manos de Dios, un canal a través del cual primero Dios es glorificado y número dos, la iglesia debe ser edificada. Entonces ahí comienza Dios a hacer cosas hermosas a través del talento que tú tienes. Yo, de los testimonios que te puedo decir, he visto sanidades, he visto a Dios obrar sanidades, milagros a través de mientras he cantado. No que Dios me dice, mira, estoy haciendo, no, simplemente son testimonios que la gente me ha dado después de. Y el que más recuerdo ahora mismo es una persona que estaba con un diagnóstico de un cáncer en un ovario. Yo estaba en un campo de acá del Cibao y cuando bajé de la tarima, yo estaba ministrando y cuando bajé de la tarima alguien fue y me dijo, yo tengo que testificarle algo. Con el disco, una canción que se llama Di la Palabra, que habla de lo que, del centurión, de esa fe que tuvo el centurión.
cuando fue donde Jesús y le dijo que tenía un siervo enfermo y que no necesitaba que él fuera, sino que simplemente diga la palabra y que él sabía que su siervo iba a sanar. Entonces esa persona tenía un diagnóstico, recién había tenido un diagnóstico y tomó esa palabra, se aferró a esa palabra con el disco. Yo no estaba presente. Y con ese disco, escuchándola, dice ella que cuando tomó esa palabra, se aferró a ello y cuando fue a una segunda cita al médico, entonces le dijeron que no había ningún cáncer, no había ningún tumor, no había nada en sus ovarios, que ella estaba sana. Y eso fue maravilloso, uno saber que la palabra, cuando viene del instrumento indicado y que la persona cuando está en obediencia, pues esa palabra, esa canción, esa música que tú estás emitiendo, pues está produciendo, primero, que se glorifique a Dios y número 2, que la iglesia sea edificada. Eso es de los testimonios. Pero en lo personal, los muros tienen que comenzarse a derribar primero en mí, en el instrumento. La alabanza tiene que primero hacer el trabajo en mí, en mi vida, en lo personal. Y es algo que yo puedo decir. En una ocasión el Señor me mostró lo que Él hacía en mi vida mientras yo adoraba a Dios. Cómo los demonios huyen, cómo el mundo espiritual es afectado cuando yo levanto mis manos para adorar a Dios. Y no me daba cuenta que eso sucedía hasta que el Señor en un sueño me lo mostró. Y puedo entender que Dios en lo personal ha transformado mi vida en muchas áreas, ha libertado mi vida. Aunque yo me crié dentro de un hogar cristiano, pero no necesariamente que uno se críe en un hogar cristiano quiere decir que yo estoy heredando todo de mis padres. Uno tiene sus propias luchas, uno tiene sus propias opresiones, uno tiene sus propias situaciones que vive. Sobre todo yo lidié mucho por muchos años, yo lidié mucho con depresión, con mucha ansiedad. Desde la muerte de mi papá, cuando yo tenía 8 años, a mí me creó mucha ansiedad. Y me deprimía fácil, aunque la gente no se daba cuenta que yo estaba depresiva, pero yo me deprimía y la gente no se daba cuenta, que eso es peligroso, porque pensamientos destructivos venían a mi mente. Nunca intenté el suicidio, pero muchas veces llegaron esos pensamientos, porque entonces uno, estando dentro de la iglesia, uno se siente culpable, uno entiende que qué es lo que está pasando, porque yo dentro de la iglesia estoy teniendo todas estas cosas, porque nunca me fui al mundo. Y el Señor me libertó de todo eso. Entonces ahí uno puede fluir y Dios puede obrar. Efectivamente, hermana Raquel, mire, el que ejerce un don del Señor, ese es un don de doble vía, porque se beneficia a usted y beneficia a aquel que recibe los beneficios, y valga la redundancia, de ese don. El que enseña, él aprende. El que alaba a Dios y produce liberación, recibe también liberación en algunas áreas que muchas veces uno no entiende, pero que el Señor, como conoce el interior a través de su Espíritu Santo, dentro de uno se produce liberación y uno dice, no sé qué ha pasado, pero me siento como que algo ha ocurrido en mí. Y mientras usted hablaba, hermana Raquel, acerca de esa manifestación de poder, ¿qué ocurrió mientras usted cantaba? Me viene a la memoria realmente y algo que ocurrió en algunas veces, en algunos servicios a lo que yo he participado, no como cantante, porque no canto, no como cantante, pero sí así, como asistente veía cómo alguien estaba cantando y la gloria de Dios se dejaba sentir
y hasta los demonios caían. Y en medio de una alabanza, y nadie lo está reprendiendo, pero el ambiente se libera de tal manera que hasta los que tienen algún tipo de afección espiritual caen, sea por espíritu o sea por enfermedad. Y cuando usted hablaba, me acordaba de eso, que es alrededor, cerca de mí alguien cayó dando vueltas medio y nadie le reprendió el demonio. Con la alabanza, esa persona tuvo liberación. Me acordé de eso, hermana Raquel, a propósito de lo que usted decía. Yo recuerdo, mi esposo y yo estuvimos un tiempo pastoreando, y recuerdo un día que una hermana de la iglesia me dijo, yo le dije, me gustaría ir a tu casa porque me gustaría hacer una célula de estudio en tu casa. Ella siempre me decía, que mi mamá brega mucho con brujería, que mi mamá no está de acuerdo. Y yo dije, vamos a orar, porque sentía esa necesidad de ir a su casa a dar estudios bíblicos. Pues, después de un tiempo, pues ella accedió. Y recuerdo el primer día que fuimos a esa casa. Fuimos pocas veces, porque como ahí había una situación, unos principados. Pero el primer día que fuimos mi esposo y yo y mis hijos. Yo toco guitarra. Y entramos a la casa, nos sentamos en la sala, ella, su niño, creo que estaba con su niño, sí, y mis hijos, mi esposo y yo. Y lloré y comenzamos a adorar a Dios. Mientras adorábamos, la mamá de ella se paraba en la puerta que va de la sala al comedor, se paraba, daba vueltas, iba a la cocina, cogía un cuchillo y lo hacía así en la meseta de la cocina, iba al baño, abría la ducha, se echaba agua y volvía y se paraba. Y yo estaba observando eso, pero ni le dije nada. Simplemente lo que hicimos fue arreciar la adoración. Hermanos, adoramos hasta que ella se calmó. Cuando yo veo esas cosas, estoy ministrando y veo esos movimientos, yo no me detengo ni a ponerle la mano a nadie, ni a reprender, porque Dios está haciendo una obra. Dios está trabajando. Entonces yo no voy a ayudar a Dios. Alguien me dijo en una ocasión, un pastor muy entendido, me dijo, cuando estés adorando y veas una manifestación demoníaca, no te detengas a reprender, todo lo contrario. Sigue en adoración, porque el incensario está pasando y todo el que está en opresión está siendo tocado. Y no lo vas a tocar tú, simplemente lo va a tocar el Espíritu de Dios. Y cuando uno se detiene a hacer cosas, lo que hace es que se distrae y obstaculiza el trabajo que Dios está haciendo. Entonces, a veces esas manifestaciones buscan, número uno, distraer al pueblo y distraer al que está dirigiendo, a través del cual Dios está permitiendo ese fluir y que haya liberación. Claro, cuando hay esas manifestaciones, pues deben haber personas en la iglesia que se encarguen de agarrar o que esa persona no se vaya a maltratar, pero la persona que está como en el instrumento, la persona que está Dios fluyendo para que eso suceda, no se puede detener porque fácilmente estorba lo que Dios está haciendo en ese momento. Me ha pasado muchas veces, he visto mucha gente como cae y eso como que en vez de hacerme ir a tocarlo, lo que me da, cuando veo esas manifestaciones, hay como una autoridad que es algo que me hace más fuerte. Y siento esa autoridad de Dios, ese respaldo. Y
Entonces hay una entrega mayor, porque uno sabe que Dios está siendo glorificado y el enemigo está siendo sacudido. Eso es así, porque ese es el papel del enemigo, distraer. Es distraer. Entonces, nuestro papel es que Dios haga la obra. Y es que cuando se alaba, se crea una atmósfera, se crea un ambiente donde el Espíritu de Dios puede operar libremente. Y eso es lo que pasa cuando el pueblo del Señor se conecta a adorar al Señor con lo que están dirigiendo la alabanza ahí delante, que simplemente son canales, ni siquiera son los que están ni siquiera son los que están haciendo la obra. Quien se para ahí delante es un canal que Dios está utilizando para bendecir al pueblo. Y pasa igual que cuando Saúl era atormentado por esos espíritus. Que mira, cuando David comenzaba a establecer el orden de Dios a través de ese instrumento, pasaban cosas así, pasaban lo mismo que pasó cuando el pueblo de Israel adoró al Señor. Aunque sí, Saúl tenía otra connotación porque era una persona que estaba atada, no quería ser libre, era una persona que no se arrepentía y inmediatamente David dejaba de tocar el arpa, pues los demonios lo que hacían era que se aquietaban cuando David adoraba al Señor, porque la persona no quería ser libre. Ahora, lo que pasó, exacto, lo que pasó en el caso de los muros de Jericó, pues fue más allá. Y el libro de Josué, capítulo 6, verso 20, lo dice claro. Fíjense ahí cómo Josué está diciendo: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, el muro se derrumbó. Fíjense ahí como dice que fue lo que pasó. Es cuando el pueblo adora, cuando el pueblo se conecta, que el que va ahí con muralla de atadura, que el que va ahí con una muralla peor que la de Jericó en su vida. Hay gente que tiene muralla de atadura demoníaca, de demonios generacionales. Hay gente que tiene ataduras emocionales, ataduras económicas que no logran salir de un problema. Hay gente que tiene ataduras de todos los tipos y cuando va a una congregación, cuando va a un lugar, cuando va a un ambiente como el que está describiendo Raquel, que la adoración, que la alabanza comienza a fluir, lo único que puede suceder es que esa persona sea impactada por el poder de Dios. ¿Sabe qué me llama la atención esa porción cuando dice que el pueblo gritó con gran vocerío? A veces la gente no entiende cuando alguien grita en adoración. Claro, hay gritos que son, como dice el Salmo, son címbalos, son cosas que suenan vacías. Pero cuando hay una autoridad, hay un rugir del espíritu, un ruach, que es el mismo espíritu en hebreo. Hay ese rugir, y cuando hay ese rugir, los cimientos del infierno son estremecidos. Y eso fue lo que pasó allí. Hubo un rugir, ese pueblo estaba en una armonía, en un acuerdo, en una obediencia, y haciendo lo que Dios le dijo para que esos muros se derribaran. Y cuando ese pueblo gritó no con un vocerío, ¡guay!, sino hubo un ruá, o sea, hubo una fuerza del espíritu. Esas bocas se abrieron y era el león de Judá que estaba rugiendo. Entonces, nada se puede detener a la presencia de Dios. Eso es la misma presencia de Jehová de los ejércitos, que aunque el Espíritu Santo no estaba en pleno ministerio, pero el Espíritu de Dios estaba ahí. Ese ruá del Espíritu fue que derribó esos muros a través de la boca, de la música y de todo el rugir que hizo el pueblo de Dios. En una ocasión yo estaba en El Salvador, ministrando en un congreso de mujeres. Nunca me había pasado eso y ahí fue que aprendí lo del ruá. Nunca me había pasado eso. El Señor me puso a rugir por El Salvador. Y recuerdo que comenzamos a rugir de una manera
que a veces yo decía, qué locura es lo que estoy haciendo. O sea, parecía como una locura. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Cuando se acaba el congreso, un pastor me llama, fue quien le tocó llevarme al aeropuerto. Amanecí en su casa y de ahí él me iba a llevar al aeropuerto. Y me dice, hermana, Dios acostumbra a usarla de esa forma. Yo le dije, varón, la primera vez. Y entonces él se sienta conmigo, me dice, mire, Dios a mi esposa le ha dicho que haga eso por El Salvador. Y me dijo él, yo comencé a estudiar eso y la palabra habla de ese ruá, es el Espíritu de Dios como rugido. Y el Señor nos ha puesto a hacer eso en este país. Yo digo, bueno, Dios es un Dios o sea, para ellos fue como una confirmación que había que hacer eso. Nosotros sabemos ahora toda la situación que vive El Salvador de violencia, de las, ¿cómo se llama? Las bandas y eso, que han estado en todas esas áreas de Latinoamérica. Pero en ese momento, realmente lo que hice algo como una locura, pero Dios estaba confirmándole al pueblo evangélico de aquel lugar que tenían que hacerlo para que su país fuera libre. Entonces, Dios en ocasiones nos pone a hacer locuras, porque eso fue como una locura. Griten para que se derriben los muros, griten. Simplemente el pueblo obedeció, lo hizo, se lanzó y está el resultado. Eso mismo, hermana, a propósito de lo que usted señala, de ese rugir, y me viene a la mente lo que nos narra a nosotros, Hechos 2:2, cuando descendió el Espíritu Santo, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y es tan intenso este rugir que todo lo que moraba en Jerusalén, de diferentes naciones, de diferentes pueblos, se congregaron allí, fruto de este estruendo que produjo el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo produce este estruendo, hay liberación. Amén. Porque se liberaron mucho, aunque algunos decían, no, estos son borrachos, están llenos de mosto, están borrachos, y Pedro tenía que decirle, no pueden estar borrachos y son las 9 de la mañana, pero el beneficio de ese rugir fue que más de 5,000 personas se convirtieron y que afianzó la fe y la convicción de los que estaban allí reunidos en ese aposento alto. No sé, hermana, si le ha pasado a usted, porque yo he visto, y seguro que le ha pasado a usted eso, porque el Espíritu Santo acciona a través de la alabanza, y yo he visto, mientras está alabando, cómo el Espíritu Santo convence de pecado a alguien que está escuchando una alabanza, y que sin que se llegue el momento de la predicación, sin que se le haga el llamamiento, con la alabanza comienza a llorar. Comienza a llorar y se desploma. No le han predicado, pero el Espíritu ha provocado en esa persona una convicción a través de la alabanza. Usted sabe que sabemos que la música en sí tiene efecto, que ahí uno tiene que tener mucho cuidado. La música en sí toca los sentidos, tiene el poder de tocar los sentidos y crear efectos en la gente, pero no tiene el poder de libertar espiritualmente en sí misma. Ahora, cuando esa música, que esto, yéndonos, algo mencionamos ahorita lo de Saúl y David, cuando esta música es emitida
por un instrumento, por alguien que es, número uno, ungido. Número dos, sabe tocar bien en el arpa, decían de David. Y número tres, el Espíritu de Dios estaba con él. Entonces, cuando esta música es emitida, esta canción es emitida por alguien que, aunque tenga talento, pero tiene la unción del Espíritu y vive en armonía, tiene esa relación, pues eso va más allá. Entonces hay un convencimiento, hay una transformación, hay algo que se produce que no simplemente es un llorar en el momento, porque una música te puede poner a llorar por un momento, pero no te da la capacidad de tú tener una conversión. ¿Me doy a entender? No te da esa capacidad. Ahora, cuando eso viene ya por unción, entonces va más allá, hace un trabajo más completo. La persona es tocada en sus sentidos, pero también hay una convicción del espíritu. Hay algo del espíritu que te queda en tu espíritu, no se queda solamente en el alma de la persona. Porque la música tiene el poder de trabajar en el alma, pero la música con unción del espíritu va más allá del alma, se va ya a tu espíritu, que es quien se conecta con el Espíritu de Dios, y tiene que haber un cambio, una transformación, algo que se quede, no simplemente que me gocé en un momento, lo disfruté, lloré, que es lo que está pasando muchas veces en algunas personas. Lloré, boté moco, hice de todo, pero me voy a mi casa y sigo igual. Ahora, cuando recibes por el Espíritu una ministración con una canción, pues se queda algo. Hay un resultado, hay un efecto que crea resultados positivos y que la persona es edificada. Amén. Así es, señores, estamos hablando hoy con Raquel Amparo, salmista, compositora y cantante para gloria y honra del Señor. Vamos a una pausa musical y cuando regresemos entonces vamos al cierre del tema de la noche. Gloria al Señor. Así que quédense con nosotros ahí con esta hermosa canción de esta salmista que tenemos hoy como invitado. Disfrútenla. Venimos ante ti para adorarte con todo el corazón, entregarte, avívanos, Señor, renuévanos, Señor. Tu amor y tu misericordia, tu santidad y tu perdón se mueven hoy aquí, se mueven hoy aquí. Amarte
envuélvenos, Señor. Envuélvenos, Señor. Anhelamos tu manifestación y el toque de tu santa unción, tu amor y tu misericordia, tu santidad y tu perdón. Se mueven hoy aquí. Se mueven hoy aquí. Tu amor y tu misericordia, tu santidad y tu perdón. Se mueven hoy aquí. Se mueven hoy aquí. Se mueven hoy aquí. Sí, Señor, tantos somos el Señor. Ven hasta aquí, por amor tu santidad y tu perdón se mueve, tu perdón nunca cesa. Hoy se está moviendo tu amor y tu perdón y tu santidad en este lugar. Se mueve hoy, se mueve hoy. Tu perdón se está moviendo, tu perdón y misericordia, tu amor y tu misericordia, tu santidad y tu perdón. Se mueven hoy aquí. Se mueven hoy aquí. Tu amor se mueve hoy aquí. Aleluya. Qué bonita canción, Raquel. De verdad que sí. Su amor y su misericordia. Aleluya. Vamos a ver qué tiene que decirnos Raquel acerca de esta hermosa canción, hermano Danilo. Qué poderoso tema. Aleluya. Buen mensaje. Gloria a Dios. Es una canción escrita por Angie Piantini, una capitaleña de pura cepa, como dicen. Y la cantamos con este muchacho tremendo, Cales Lobuima. Y hablamos allí de lo que es darle gracias a Dios por esa misericordia que Él tiene con nosotros. Cuántas cosas ha hecho Dios en nuestras vidas, que nosotros solo nos queda adorarle por su amor, por su misericordia, que no la merecemos. Pero el solo saber que cada día que despertamos tenemos el 100% de la misericordia de Dios a nuestro favor es una razón más para adorarle. Y ahí está en YouTube, para que ustedes, los oyentes, puedan ver el video y darle like y dejarnos un comentario. Y suscribirse al canal. Y si algún ministerio de oración quiere hacerla en su iglesia. Claro, pues, esa es la idea. Esa es la idea. Háganla y mándenme el video. Vi que está bien sencilla de tocar, no es difícil, así que se puede hacer. Sí, pues me manda el video cuando la haga. Pues voy a decirle a los muchachos que graben un video y te lo manden cuando estén ensayando. Claro que sí, claro que sí. Así es.
Raquel, entonces antes de despedirnos, wow, se fue esta hora como si nada, Danilo. Sí, Ay, es que estoy mirando. el tema ha estado muy bueno, de verdad, y escuchando todas las experiencias que ha tenido nuestra hermana Raquel Amparo en su vida ministerial. Raquel, queremos mencionar, vamos a mencionar 5 murallas que a través de la alabanza la persona pueden derribar. Vamos a ver, vamos a poner esto en práctica. ¿Cómo podemos aplicar? ¿Qué enseñanza nos da la caída del muro de los Jericó? Esa caída de esa ciudad de Jericó, ¿qué enseñanza espiritual nos da desde el punto de vista de los muros que pueden caer en nuestras vidas a través de la alabanza? Bueno, se cae el muro del ego, porque cuando tú adoras a Dios, tu ego se tiene que echar a un lado. Ese muro se cae cuando tú adoras. El muro de la opresión se derriba. ¿Qué otro muro? De la enfermedad en medio de la adoración. Hay ataduras que son rotas, como tanto ataduras de posesiones demoníacas como simples ataduras, como cualquier tipo de atadura en medio de la adoración, porque es que la adoración es algo, la adoración no es simplemente música. Música es una de las expresiones, canto es una de las expresiones de adorar a Dios. Adorar a Dios es amarlo en extremo. Cuando tú a Dios adoras, estás amando en extremo. Y para tú amar a una persona y mantener ese amor con una persona, tú tienes que negarte a ti mismo, entregarte, renunciar a muchas cosas. Entonces, entregarte a hacer feliz a esa persona, a trabajar en pro de que esa persona sea feliz. Cuando adoramos a Dios, nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, incluso de lo que queremos pedir, y nos entregamos a que a Dios le agrade lo que yo hago. Entonces, se derriba ese muro de pensar en lo que yo quiero o en lo que yo deseo y trabajar en pro de lo que a Dios le agrada y de lo que Él quiere. Efectivamente, hermana Raquel, la alabanza, la adoración es un arma poderosa espiritual que Dios nos ha dado. Y el apóstol Pablo, hablando a los Corintios, 2 de Corintios 10:4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y esa adoración, esa alabanza es una de las armas que Dios nos ha dado para nosotros derribar esa fortaleza que usted enumeraba. Sin lugar a duda que podemos hacer nuestra esa alma. Y como decía el salmista, debemos alabar a Dios todo el día, todos los días. Debe ser algo cotidiano en nosotros, no coyuntural. No alabar cuando me siento bien, no adorar cuando tengo un problema, sino formar que forme parte de nuestra vida. Que sea una relación, porque eso es parte del adorador. O sea, lo que es un adorador, cuando Jesús le dijo a la samaritana, el Padre anda buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. El Padre Jesús no le estaba diciendo a la samaritana, ve, búscate un instrumento y canta una canción. Estaba hablando de un espíritu, de una entrega, de un olvidarse, de un seguir, de trabajar, de hacer muchas cosas, de hacer cambios en su vida. Y Jesús vio en esa mujer que había un corazón, una necesidad. Le costaba sostener relaciones, le costaba hacer cosas cotidianas que la gente hacía. Y cuando ella se encontró con Jesús,
Hubo un cambio. Entonces, cuando Jesús vio el corazón de esta mujer, dijo, el Padre anda buscando gente que quiera conectarse, en otra palabra, que quiera conectar su alma y su espíritu con Él. Entonces, eso es lo que Dios quiere, una conexión, una relación del creyente con Él. Esa relación que te permite a ti, en todo momento de tu vida, tener una conversación con esa persona a quien tú amas, a quien tú adoras, que es Dios. Tener, no solamente en un momento de la iglesia, porque a la iglesia llevamos lo que tenemos. Por eso es que el pueblo de Dios, si el pueblo de Dios entendiera el poder que es esto, en nuestras reuniones, cada reunión, tiene que suceder cosas poderosas. Pero a veces vamos a la iglesia a buscar lo que tienen lo que se paran ahí para que hagan magia con nosotros. No, es un llevar, reunirnos y juntos lograr que Dios sea glorificado, que la iglesia sea edificada y el infierno sea sacudido. Así es. Entremos por sus puertas con acción de gracias. Raquel, hay varias preguntas que los oyentes están haciendo por el canal de YouTube. Okay. Pregunta a nuestra hermana María Guerrero. Ya es un comentario, dice, excelente comentario. Murallas que caen, se derriban cuando alabamos el ego, la opresión, la enfermedad, variadas ataduras. Gloria a Dios, así es. Pero Andreina te está haciendo una pregunta, dice ella, ¿tiene Raquel Amparo alguna alabanza que haya marcado un antes y un después en su vida? Son muchas, son muchas. Esa canción de Me Basta es una canción que llegó a mi vida en un proceso y la canté muchas veces, pero cuando estaba en la parte más difícil del proceso fue cuando entendí realmente lo que yo estaba cantando. Porque, y por eso yo creo es que la gente fue tan edificada, porque esa alabanza esa canción no la cantaba simplemente para que la gente se deleitara, sino yo estaba en un proceso. Y cuando tú adoras a Dios, cuando tú tu talento, te paras en un escenario y adoras a Dios pasando un proceso. Es como cuando Pablo y Silas estaban en el calabozo más adentro, que estaban allí con ataduras físicas y en vez de quejarse de lo que estaban viviendo, comenzaron a cantar. De lo más profundo de su ser había una libertad tan grande que ni de los grilletes pudieron, y entonces eso hizo un efecto. Y eso es lo que pasó conmigo con esa canción. En medio de un proceso difícil en el que yo pensaba que eso era lo más grande que me había pasado en mi vida, y que yo bajé de peso, que yo sufría mucho, esa canción ministró a mi espíritu, y cada vez que la interpretaba, una canción sencilla, porque es una canción bien sencilla si usted se pone a analizarla, pero no era tanto las letras de la canción, sino era lo que yo estaba viviendo en ese momento, y cuando la cantaba, como el efecto que hacía en las vidas. Y tanta gente que aún, ya esa canción tiene ¿cuántos años que llevaban? Un montón. Pero sin embargo, todavía hay gente que cuando la escucha, porque cada vez que la canto, pues yo recuerdo, ya pasé el proceso, pero cada vez que la canto recuerdo cómo se hizo realidad en mi vida. Realmente tú entiendes que solo la presencia de Dios te sostiene, te mantiene de pie, es lo que te hace tener vida. Cuando tú ves a Dios obrar de las cenizas, sacar, como dice la palabra, sacar aguas en el desierto y ríos en la soledad. Donde, como dice también la palabra, donde no hay nada, Dios multiplicar. Eso es maravilloso. Eso es una realidad.
Aleluya, así es. Señores, pues le damos las gracias a Raquel que ha estado con nosotros en esta hora de programación. Qué tremendo programa el de hoy. Cuánto hemos sido edificados en esta noche. Y sé que no es la última vez que Raquel va a estar con nosotros, ¿verdad? ¿Que no, Raquel? Dígame de nuevo que el audífono como que no me estaba dejando escuchar bien. Ok, decía que sabemos que no es la última vez que vas a estar con nosotros. Yo espero. Hay algo, hermana Raquel, a propósito de esa experiencia que usted nos narra, de cómo esa canción actuó en su vida, y decirle que los mejores salmos de David, él lo escribió en momentos de crisis, en momentos de dificultades. En esos momentos de crisis, de dificultades, fue que David escribió sus mejores salmos, porque salía del alma, no era meramente, era viviendo y él con un contacto con el Señor por su propia realidad. Y ahora que usted decía eso, me acordaba de David. Así es. O sea, muchas canciones de las que canto son, aunque yo no las escribo, pero se vuelven experiencias en mi vida, han sido procesos, pero una de las que más ha ministrado mi vida ha sido esa. Amén, así es. Raquel, una palabra final para las personas que quieren emprender en la adoración, para los jovencitos, los niños, los adultos que quieren emprender, que quieren iniciar en la alabanza, en la adoración, en sus congregaciones. ¿Qué palabra le puedes dar en esta noche? Bueno, yo soy un poquito, cuando me toca hablar de eso, porque siempre le digo a la gente, detente a analizar qué es lo que quieres. Si quieres ser un artista que te para en un escenario y haces un espectáculo, estás en tu derecho de hacerlo, tienes un talento. Ahora, tú quieres ser un instrumento de Dios con unción, que predique la palabra con música, que Dios, como dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a sanar, a libertar, a predicar, a donde hay ruinas, a cambiar el lamento en gozo, a hacer todas esas cosas. Pues todo lleva preparación. Hay una preparación que es solo técnica y de espectáculo, pero hay una preparación que es un sometimiento, es una obediencia, es una relación con Dios. Y para mí esa es la más importante, porque de qué me vale en esta vida lograr cosas si después no logro lo más importante. Entonces hay una generación que se está levantando. 30 años atrás, ser un cantante no era fácil. Pero ahora hay muchos recursos. Y hay una generación que ha encontrado un camino ya hecho de llegar fácil a la fama. Pero ojalá que pueda valorar lo que estamos viejitos y lo que casi ya estamos un poquito olvidados. Que pueda entender que eso costó sacrificio. Y que si tienes un talento y en obediencia haces lo que Dios te manda hacer, no simplemente serás un artista, sino serás un hijo de Dios cumpliendo su propósito y haciendo lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer, es llevar hijos a la gloria. Ese es nuestro trabajo. Anunciar el mensaje de Cristo, que las almas se salven y llevarlos a la gloria. Ese es nuestro trabajo. Ojalá que puedas decidirte por ser eso. Ser un instrumento de Dios y no solo un artista. Aleluya. Gracias, Raquel, de verdad, edificantes palabras. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros ahí todo el programa.
programa. Así que voy a dejar ya las palabras de despedida de nuestro hermano Danilo, luego la palabra de despedida de Raquel y luego regreso con ustedes para salir ya adelante en el programa de hoy, en el ocaso del programa de hoy. Adelante, hermano Danilo. Agradecido estamos del Señor por su participación en esta noche, por cada uno de ustedes y por nuestra invitada, nuestra hermana Raquel, que ha compartido experiencia muy edificante. Y para una palabra final que ella dijo que debe quedar en nosotros, que debemos cuidarnos de más que un artista, ser un instrumento de Dios. Y esa palabra que debe quedar en cada uno de nosotros, más que un artista, un instrumento de Dios. Agradecido estamos de cada uno de ustedes. Gracias, hermana Raquel, por aceptar esta invitación. Agradecido estamos. Gracias a usted. La experiencia que hemos tenido con usted. Gracias a ustedes. Para mí, a mí me apasionan estos temas, de verdad. A mí me encanta hablar de eso. Y estamos siempre a su orden. Cuando quieran, Raquel Amparo está dispuesta y disponible. Bueno, gracias Raquel, y la gracia y la paz del Señor sean con todos ustedes. De verdad, un placer estar con todos ustedes. Si no le han dado me gusta al programa, denle me gusta al video, comparta este video con otras personas que usted sabe que les gusta este contenido para que le sigan viendo. Esto es una forma de evangelizar, esto es una forma de edificar. Bendecimos en el nombre de Jesús la vida de nuestra hermana Raquel Amparo, de su familia, del ministerio que Dios ha puesto en sus manos, que sea prosperado de una manera poderosa, que Dios siga abriendo puertas en cada una de las cosas que emprende, que Dios siga poniendo letras nuevas, canciones nuevas, un nuevo fluir. Declaramos todo lo bueno de parte de Dios para ella, su linda familia, su esposo y sus 2 hijos también. Así que la gracia y la paz del Señor sean con ella y con ustedes también. Recuerden que estamos en la iglesia todos los sábados a las 5 de la tarde, Iglesia El Camino. Estamos ahí presencial y también los domingos a las 9 de la mañana. No olvide, puede ir a visitar la congregación, la Iglesia El Camino. Estamos ahí presencial adorando y glorificando el nombre del Señor. Así que le damos gracias a ustedes por su sintonía y recuerden siempre sintonizar el canal de YouTube todos los martes a las 9 de la noche en su programa Bueno es Adorar. El pastor les manda saludos también de este lado y pronto lo tendremos por acá. Así que un abrazo a todos, bendición y paz. La gracia del Señor sea con ustedes. Hasta la próxima. Bye. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor, que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy.